estaba dividida y estaba con problemas, y van a venir problemas más complicados más adelante que Pablo va a tratar, problemas como inmoralidad, por ejemplo, dentro de la iglesia. Tú dices, ¿cómo es eso? Pastor, ¿cómo eso es posible? Ocurrió con la iglesia de Corinto. Había problemas de inmoralidad, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, ¿por qué? Pablo hace un diagnóstico, le dice, ¿por qué ellos están confiando más en la sabiduría humana que en la sabiduría de Dios? Tal y cual como el mundo muchas veces ve las cosas del Señor, ¿no? Tal y cual como el mundo ve muchas veces el Evangelio. ¿Cómo lo ve? Dice, según Pablo en los primeros capítulos dijo, lo ve como locura. De pronto tú le compartes un principio bíblico o le compartes de Cristo y dices, no, son para los fanáticos. No, estás loco. A mí en mi momento me dijeron eso, mi propia familia o familiares. Oye, estás loco, no te han lavado el cerebro, me dijeron. Y Pablo nos dice que el mundo ve así muchas veces el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? Locura. Porque el mundo vive según su sabiduría humana, según sus propios ideales, según sus propias filosofías. Y nuestro mundo está así de cabeza. Y Pablo va a decir, pero en realidad todo eso es necedad. No puede ser mejor que la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo hace. Dice que Cristo es poder de salvación, pero también es sabiduría de Dios. De tal manera que en Cristo, o en el cristianismo, o en la obra de Cristo, o en la persona de Cristo, no solamente encontramos salvación, sino encontramos un Señor. Y como Señor, Él tiene una palabra para guiar nuestra vida, para que nuestra vida, nuestro caminar día a día, sea consecuente con nuestra fe, con lo que decimos que creemos. Es decir, en lenguaje sencillo, que si yo digo que soy cristiano, mi vida en el día a día tiene que mostrar ese cristianismo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Ustedes ya no pueden vivir con sabiduría humana, ustedes tienen la mente de Cristo, les está diciendo. Y les dice, el hombre natural ciertamente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Ese es el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Pero el hombre espiritual, el que tiene a Cristo, dice, tiene la mente de Cristo. Entonces Pablo tampoco lo está levantando a un extremo de decirles, entonces ustedes no son creyentes. No les dice eso. Pero sí les dice, tengo que hablarlos como a carnales. Y ese es un tercer tipo de persona, ¿no? Primer tipo de persona, hombre natural, que no conoce a Dios, no tiene a Cristo en su vida, por eso vive como vive. Tercer tipo de persona, segundo tipo de persona, hombre espiritual, porque ya ha entendido el Evangelio y está viviendo conforme el Evangelio, conforme como vivió Cristo, conforme la enseñanza de Cristo. Pero aquel cristiano que cree en el Señor, pero ahí está en sus batallas y sus luchas, y está con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, le dice carnal. Es decir, ya has nacido de nuevo, pero quieres seguir viviendo conforme tu carne. Y Pablo, no lo digo yo, Pablo lo dijo a la iglesia. Y por ende el Señor también, de alguna manera, en menor o mayor medida que a los corintianos, nos dice también a nosotros, y me incluyo. Amén. Me incluyo, porque debemos de ser humildes y a reconocer que en ciertas áreas muchas veces todavía no nos estamos comportando como verdaderos cristianos. O levante la mano aquel que sí se está comportando como verdadero cristiano. Nadie quiere, ¿no? Todos de alguna manera sabemos, ¿no? Entonces, y ante él no hay engaño, dice, él es el juez, él lo ve todo, ¿sí? Él no necesita las cámaras de la municipalidad, él lo ve todo. Él conoce nuestra intimidad, nuestro día a día. Yo le digo a los siervos, ¿no? Cuando de pronto con los siervos somos un poquito más exigentes muchas veces en su responsabilidad, y les digo, yo en realidad soy un siervo igual que tú y te voy a escuchar todas tus excusas que tú puedas tener, pero solo recuerda que ante Dios no hay engaño, no hay excusas. No, es que no tuve tiempo, que no me dieron permiso. No. Bueno, si es cierto, tranquilo, descansa. Pero si es una excusa, recuerda, Dios lo ve. Y a veces somos así, ¿no? Es que no pude ir a la iglesia por tal o cual motivo y nuestra excusa. Tranquilos, o sea, el Señor lo ve todo. Si el Señor realmente ve nuestros corazones. Amén. Y Él sabe incluso cuando le fallamos, pero no para condenarnos, porque en Cristo ya hemos sido libres de la condenación, sino para levantarnos. Y por eso debemos venir a Dios con corazones sinceros. Decirte, Señor, la malogré,
sé que no soy perfecto, pero aquí estoy para seguir perseverando en tu palabra. Amén. Bien, entonces ahora sí, capítulo 3, verso 10, Pablo va a... Desde el verso 9 lo vamos a leer, porque Pablo mira lo que les dijo en el verso 9. Porque nosotros, capítulo 3, verso 9, ¿no? Dice, porque nosotros somos, ¿qué dice Pablo? Colaboradores de Dios. ¿Por qué Pablo les dice eso? Los que ya han estado en los capítulos anteriores, porque la iglesia estaba dividida, porque algunos decían, yo soy de Pablo, no, el yo soy, no. El otro decía, yo soy de Apolo, y otro decía, yo soy de Cefas, de Pedro. Y de pronto la iglesia, en su sabiduría humana, sabiduría de hombre, estaba de pronto levantando sus propios ídolos, por así decirlo, porque se estaban olvidando de Cristo. Por ahí hubo un grupo de espirituales que dijeron, yo soy de Cristo. No dijo somos de Cristo, sino yo soy de Cristo. Como que entró a la competencia. Y el solo hecho de entrar a la competencia ya estaba revelando su corazón. Que estaba diciendo soy de Cristo simplemente para decir soy mejor que ustedes. Y Pablo, incluso a ellos les llama la atención. No les dice, oh, qué bueno los que dijeron soy de Pablo. No. Por eso que Pablo en este versículo 9 que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y Pablo ya ha explicado, él sembró, Apolo regó, pero finalmente el crecimiento lo da el Señor. Lo que le está diciendo, yo he cumplido mi función, dice Pablo, Apolo también cumplió su función, pero finalmente ustedes le pertenecen a Cristo. Y les está devolviendo a la esencia, al fundamento correcto. Le está diciendo, finalmente todos le pertenecemos ¿a quién? A Cristo, y eso lo debemos entender. El que debe de gobernar nuestra vida no es un líder humano, no es el pastor, no es un predicador, sino el que debe gobernar nuestra vida, nuestras decisiones, es Dios. ¿A través de qué? Su palabra. Es Dios. Que nuestra obediencia no sea al pastor, no sea al líder, sino nuestra obediencia sea a Dios. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué significa labranza de Dios? Significa tierra de cultivo de Dios. O sea, ustedes van a ser trabajados por Dios. Dios va a trabajar en sus vidas. ¿A través de quién estaba trabajando en el caso de los de Corinto? A través de Pablo y de Apolo y de Cefas y de diferentes hombres que eran instrumentos de Dios para que Dios pueda trabajar en la vida de estos hermanos que estaban en Corinto. Lo mismo hace hoy en día. Dice, Dios ha levanta líderes, levanta pastores. ¿Para qué? Para que sean de bendición para su pueblo. No para que sean el caudillo, el jefe, el dueño de la iglesia, sino para que sean siervos de los hijos de Dios, para que estén al servicio, para ministrar las vidas de los demás. Pero termina diciendo ese versículo que Stone también dice edificio de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, porque Pablo ahora se va a explayar en ese sentido, en esa ilustración que está haciendo de que la iglesia es edificio de Dios. Y mira lo que dice el verso 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, ¿no? Pero es interesante, Pablo no está sacando pecho de su ministerio. Mira lo que dice antes de eso, conforme a la gracia que me es dada. No dice Pablo, porque yo estudié a los pies del maestro Gamaliel, que era un maestro de maestros judíos, por lo tanto yo soy el perito arquitecto. No, sonaría distinto, ¿no? O sea, sonaría mal eso, sonaría a soberbia, ¿no? Porque yo soy fariseo de fariseos y conozco el Antiguo Testamento, por eso no dice eso. Sino que dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a que Dios me ha concedido este privilegio, conforme a que Dios en su gracia me ha llamado. ¿A qué lo ha llamado? A ser como perito, dice, arquitecto, ¿no? Como ese perito arquitecto. ¿Qué hizo Pablo? Dice, puse el fundamento. Aclaremos. Pablo no está diciendo que él es el fundamento. Recordemos, lo que Pablo quiere destruir es ese pensamiento que el hermano de Corinto estaba de alguna manera idolatrando a Pablo, otros a Apolo y otros a Cefas. Y Pablo no está diciendo yo soy el fundamento. Lo que Pablo está haciendo es
recordarles un poco cómo inició la iglesia en Corinto. Ciertamente en el libro de Hechos, capítulo 18, vemos que Dios llamó a Pablo a que pueda comenzar la iglesia en Corinto. Dios lo llamó a ello y lo usó 1 año y 6 meses. Fue de alguna manera ese instrumento usado por Dios para que la iglesia de Corinto pueda ser iglesia, por así decirlo, en ese lugar complicado. Entonces, ciertamente lo que Pablo está diciendo, yo comencé esto poniendo el fundamento, mas él, la persona de Pablo, no es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Porque cuando vamos al libro de Hechos o a analizar todo el ministerio de Pablo, vamos a ver de constantemente él predicando la obra y la persona de Cristo. Lo que en otras palabras Pablo le está diciendo, yo como perito arquitecto les enseñé de Cristo, les presenté a Cristo, les presenté la obra preciosa de Cristo y comenzó la iglesia. Luego dice, y otro edifica encima. ¿Quién fue el otro? Probablemente Apolo, que llegó. Y si Pablo dice que el otro edificó, es decir, que fue de bendición, ¿y cómo puede ser alguien de bendición cuando continúa presentando el mismo fundamento? ¿A quién? A Cristo. Apolo también era un hombre que predicaba con mucha elocuencia, pero de Cristo. No es que de pronto Apolo era antibíblico. En ningún momento Pablo va a decir, oye chicos, apártense de Apolo. No está diciendo eso. Lo que está corrigiendo es la actitud de los hermanos de Corinto, que de pronto estaban perdiendo su mirada de Dios y estaban poniendo su mirada en el hombre. Y les dice, yo lo único que he sido es ese iniciador que puso el fundamento, les presenté a Cristo. Apolo edificó también, presentando a Cristo, y luego dice, pero, y acá viene el pero, que dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es decir, el fundamento ya está puesto, Apolo ha regado, en su otra ilustración, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor, ¿no? Pero aquí dice, pero hay una responsabilidad personal. Porque un mismo mensaje puede ser predicado para toda la iglesia. Porque Pablo hizo su trabajo, Apolo también hizo su trabajo, pero no toda la iglesia de Corinto estaba respondiendo al mensaje, aunque todos habían recibido el mismo mensaje. ¿Me dejo entender? Pero hay una responsabilidad personal de cómo respondemos al mensaje. Por eso que Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Cómo es que construyes tu vida con la enseñanza y el fundamento que se te ha dado? Si realmente estás apoyándote en la sabiduría de Dios o en la sabiduría de hombres para vivir el día a día. ¿Cómo sobreedificamos? ¿Cómo aplicamos lo aprendido a nuestra vida? Es responsabilidad personal. El pastor va a hacer su chamba. ¿Cuál es su chamba? Escudriñar la escritura y va a responder a Dios por cuán bíblico fue en su mensaje, por cuán apegado a la palabra estuvo. Pero el oidor es el responsable de ser un hacedor. El pastor no puede forzarlo a que el oidor obedezca a la palabra de Dios. El pastor lo que hace, o el predicador, en términos generales, lo que hace es anunciar el mensaje de Dios. Pero ya está en nosotros, si lo creo, lo obedezco, lo vivo. Está en nosotros. Dice, cada uno vea cómo sobre edifica. ¿Cómo estamos sobre edificando, mis hermanos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio? ¿Cómo lo estamos sobre edificando? ¿Teniendo en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios o simplemente con sabiduría de hombres? Con lo que gusta a nuestro corazón, con lo que dictan nuestras emociones o con nuestro propio parecer. ¿Te acuerdas de los hermanos de Corinto? Yo soy de tal, y el mundo vive así, ¿no? Yo opino que debe ser así, y el mundo, el hombre natural, cada quien tiene su propia verdad. Pero en el cristianismo hay una sola verdad, y esa verdad está plasmada aquí. ¿Quieres conducir correctamente y agradable tu vida a Dios?
hazlo conforme a la palabra de Dios. Ahí hay garantía. Los cielos y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará jamás. Esto no pasa de moda, esto no ha cambiado. Las filosofías, la psicología, los pensamientos, las ideas, las ideologías, todo eso ha cambiado y va a seguir cambiando. Y muchas veces de mal a peor. No, pero mis padres eran así. Tú has visto a veces, ¿no? A veces cuando el ser humano se deja llevar por la tradición, pero mi papá era así, mi mamá era así. Pero debemos recordar que nuestros padres también pudieron haber cometido errores, ¿o no? Y esto no tiene nada que ver con el cariño que les podemos tener. O sea, podemos tener mucho cariño, pero también se han cometido errores. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a guiar nuestra vida conforme a ¿qué? A la sabiduría de Dios y no a nuestra propia sabiduría o a sabiduría de hombre. Porque la sabiduría de hombre es cambiante. Ten cuidado cómo estás sobreedificando tu vida. Si realmente estás consagrando tu vida al Señor. Verso 11, mira lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y aquí lo dice explícitamente, ¿no? ¿Qué dice Pablo? El cual es Jesucristo. O sea, Pablo no es el fundamento, nuevamente, sino que Pablo está recalcándonos que el fundamento que él ha puesto es a Jesucristo. Esa es la labor de todo mensajero, de todo siervo que predica la palabra de Dios. No colocar otro fundamento. Vemos en el internet, vemos en la televisión, vemos en ciertas iglesias, incluso entre comillas, que pueden colocar otro tipo de fundamentos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, decir, hermano, haz un pacto con el Señor, con tu ofrenda y te va a ir bien. Ese no es el fundamento para que nos vaya bien. Hermano, que mira que el tal profeta, ese sí, y tú lo escuchas, te va a convencer. Ese no es el fundamento. El que transforma vidas no es el hombre. El que transforma vidas es el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que transforma vidas. Jesucristo es el fundamento. Él es el pilar. Pedro lo llama, él es la piedra angular, dice. Sobre él debemos edificar nuestras vidas. No sobre filosofías huecas, fábulas, tradiciones, que parecen bonitas, que parecen que funcionan, pero finalmente se derrumban. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Y parece como que esto me va a llevar al éxito, ¿no? O sea, suena así. Pero dice, su fin es de muerte. Pero el Evangelio, ¿sabes qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es el camino. No es uno de los caminos, sino Él es el camino. Él es la verdad, en Él no hay engaño. Y Él es la vida, en Él hay vida, no hay muerte. Pero en esos caminos que nos parecen derecho, que nos parecen exitosos, que nos parecen como que me va a ir bien si yo hago esto, créeme. El proverbio dice que hay muerte, que conducen a muerte. Verso 12 dice, y si el hombre, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, el fundamento no lo podemos cambiar, es Jesucristo. Amén. Pero tú dices, el fundamento es Jesucristo, pero la Biblia enseña muchas otras cosas más, cierto, pero el mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Pero la Biblia puede enseñar áreas, por ejemplo, cómo ser buenos padres, sí. Cómo ser hijos que honran a sus padres, también. Cómo guiar correctamente en mi matrimonio, también. Y en ese sentido, en la palabra de Dios es un tesoro. Hay piedras preciosas, dice, tu palabra, dice, el salmista dice, no, lo anhelo más que la piedra preciosa, más que el oro. Y así debemos anhelar la palabra de Dios. Ciertamente el fundamento es Cristo, pero hay muchos principios y verdades de parte de Dios para guiar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida el día a día. La pregunta es, cuando llegue el momento de justamente ya de tomar decisiones en el día a día, pastor, yo ya tengo claro, yo he creído en Cristo, no voy a creer en otra cosa más, pero en el día a día, en las aristas, ¿sigo considerando la palabra de Dios? O ahí sí, no, la palabra de Dios, en eso yo sí creo que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver en nuestra manera de vivir. Ahora, puede haber alguien que de pronto dice, yo creo en Cristo,
pero esta área de mi vida lo voy a hacer a mi manera. Ese estará edificando sobre madera, sobre heno o hojarasca, que se quema rápidamente y se desvanece. Pero habrá otro que dirá, yo voy a edificar sobre oro, plata, piedras preciosas, en el sentido que son materiales que duran, son materiales preciosos, pero la Biblia dice es mucho más precioso que ellos. Amén. ¿Qué principios estoy tomando o qué principios bíblicos estoy tomando para edificar mis decisiones particulares? Ya tenemos claro que el fundamento es Cristo, pero ¿qué principios bíblicos tomo para tomar mis decisiones particulares? ¿Lo que el mundo dice, lo que está de moda o lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál de ellos? Dice que finalmente va a haber un momento en que vamos a ser probados, no nosotros, porque ya somos salvos, sino que va a ser probado nuestras obras, las decisiones que hemos tomado, las acciones que hemos tomado ya siendo cristianos. Mira lo que dice Pablo, verso 13. La obra de cada uno será, ¿qué dice? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será, ¿qué dice? Revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Como hojarasca, bueno, hoja seca al fuego. ¿Qué pasa con la hoja seca en el fuego? Se quema, desaparece. Se está haciendo una ilustración, Pablo. Pero pon el oro sobre el fuego, se purifica. Pon las piedras preciosas sobre el fuego, van a durar. Pero pon hojarasca, heno, se va a quemar. De esa misma manera va a ser probada nuestras obras, pero no para salvación, porque recuerda, ya eres salvo, sino, quizás más adelante, cuando llegamos a la segunda carta de Corintios, vamos a ver en el capítulo 5, verso 10, Pablo hace una referencia más explícita en cuanto a esto. Lo voy a leer, 2 Corintios 5:10, lo voy a leer, ustedes anótenlo quizás, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, y Pablo le está hablando a la iglesia. Hay un tribunal de Cristo ante quien vamos a compadecer. ¿Sabías? Ya no es el juicio donde se va a definir si tú eres salvo o no eres salvo. Recuerda, a ese tribunal de Cristo, cuando estudiemos Apocalipsis, van a ir las personas que ya son salvos. ¿Pero a qué van a ir las personas que ya son salvos? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estabas aquí en la tierra. Y eso no se está refiriendo a un juicio de salvación, porque entonces la salvación sería por obras. La salvación es por gracia, eso lo tenemos claro. Este juicio, lo que va a ser probado son nuestras obras. Pablo, cuando estudiamos la carta a Timoteo, como decía Julio César en los anuncios, dice, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿no? Y dice, ahora está esperando la corona de ¿qué? De justicia. ¿Cuándo? Cuando esté en la presencia del Señor. Hay coronas que el Señor va a dar a sus hijos, pero según cómo ha obrado, porque Dios es un Dios justo, es un Dios que recompensa. Verso 14, mira lo que dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Pregunto, ¿la salvación es recompensa? No, la salvación es por gracia. No se está refiriendo a la salvación. Pero hay recompensa para los que son salvos y han guiado su vida conforme a la palabra de Dios. Y pastores, los que no han hecho eso, verso 15. Si la obra de alguno, que es cristiano, mira, se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, de que va a ser salvo es salvo. Eso no está en tela de juicio. Pero ¿qué dice? Aunque así como por fuego, es decir, vamos a dar raspando. ¿Sí? Vamos a dar raspando. O sea, de que es salvo es por la gracia de Cristo. Pero de que sus obras, que lo ha fundamentado, sus decisiones, su mala vida como creyente que ha vivido, va a ser pasada por fuego, y aunque va a ser salvo, nos dice, sufrirá pérdida. Aunque así como por fuego, dice Pablo. Entonces, lo que el fuego hace es purificar, no al obrero. Lo que el fuego hace es purificar la obra, lo que hemos hecho. Y eso es lo que va a hacer el fuego. Y eso es lo que va a suceder en el día del Señor. Rendiremos cuentas aquí al Señor. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos?
¿A quién rinde cuentas? Al Señor. El Señor viene y pide cuentas. Entonces, mis hermanos, somos salvos, tranquilos. Si tú has creído en Cristo, ten seguridad de salvación. Pero ¿sabes qué? Considera su palabra para que tomes decisiones y no edifiques o sobreedifiques sobre sabiduría de hombres, sino sobre sabiduría de Dios. Y no sobreedifiques sobre hojarasca, sobre heno, sino sobreedifiques sobre algo precioso como la palabra de Dios. Y ahí hay garantía de que el Señor recompensará tus obras. Amén. Verso 16 dice: Pablo ahora va a hacer una comparación. Ha hablado de un edificio, ahora va a hablar de la iglesia como un templo. Mira lo que dice, verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿A quién está diciendo? A los corintianos. ¿Y qué estaba sucediendo con los corintianos? Estaban en pleito, ¿no? Estaban divididos, había bandos en la iglesia. Algunos de Pablo, otros, y ya les había hecho una pregunta anteriormente en los capítulos anteriores, ¿no? Y les había dicho, ¿acaso Cristo está dividido? Les había dicho, y ahora les está diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? En otras palabras les va a decir, ¿qué pretenden dividir el templo de Dios? Si la iglesia es templo de Dios. ¿Y por qué la iglesia es templo de Dios? Porque el Espíritu mora en vosotros. Porque su Santo Espíritu se mueve, mora, obra a través de ¿quién? De la iglesia. ¿Quiénes son llamados a presentar el mensaje del Evangelio? No son los ángeles, es la iglesia, el grupo de creyentes. Ellos son los que en Hechos capítulo 1, verso 8, el mismo Señor Jesucristo les dijo, recibiréis, cuando venga el Santo Espíritu de Dios sobre ustedes, recibiréis poder, no para que sean Iron Man, sino para que testifiquen. Y eso es nuestra responsabilidad. Y cuando de pronto nosotros pensamos más en nosotros mismos que en la obra de Dios, que en Dios, y guiamos nuestras vidas conforme a nuestra sabiduría y no conforme a la sabiduría de Dios, vamos a de pronto hacer lo que nos parece, y lo que estamos haciendo es dividir el cuerpo de Cristo, por así decirlo, o pretendiendo dividir el cuerpo de Cristo. De tal manera que Pablo les va a decir más adelante también, de esto no los alabo, por hacer ese tipo de divisiones. Nos va a amonestar. Y aquí está diciendo lo mismo. Y saben, cuando Pablo usa esta palabra, sois templo de Dios, en griego la palabra es naos, ¿ya? La palabra es naos, y el templo, rápidamente, tenía básicamente dos partes, hasta tres partes en realidad. Tenía un lugar santísimo, o el atrio, un lugar santísimo, un lugar santo, y el patio, el atrio. Eso viene desde Moisés, desde el tabernáculo, que se hizo un lugar santísimo, más íntimo, donde descendía la presencia de Dios, donde entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, un lugar santo donde estaban el incensario y todo lo demás, y un patio donde entraba muchas veces el pueblo. Pero el lugar santísimo era el lugar como santísimo, pues, ¿no? Y cuando de pronto Pablo usa aquí, dice, ustedes son naos de Dios, está diciendo, ustedes son ese lugar especial. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? No en el patio, sino en el lugar santísimo. Esa es la iglesia. Miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, como miembros del cuerpo de Cristo, hay una cabeza, dice la Biblia. No es el pastor, no es Pablo, no es un papa. Pablo va a decir, la cabeza es Cristo. De tal manera que el cuerpo debe conducirse de acuerdo a la cabeza, a la mente de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, hey, reaccionen. Ustedes tienen el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo, tienen el privilegio de ser ese templo, ese lugar especial donde mora la presencia de Dios, y ustedes andan dividiéndose. Y los va a llamar la atención. Son ese naos, ¿no? Ese lugar especial, santo. ¿Correcto? Verso 18 dice, 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y Pablo hace una advertencia aquí, ¿no? O sea, lógicamente no hay quien pueda destruir el templo de Dios, no hay quien destruya la iglesia del Señor. A través de la historia, muchos hombres, ateos en su mayoría,
han tratado de destruir a la iglesia a través de persecuciones, comenzando por los mismos judíos, luego los romanos, y así sucesivamente. Han tratado de exterminar el cristianismo, exterminar el cuerpo de Cristo, exterminar a los... Y muchos creyentes, mártires de la iglesia, han muerto. O sea, en el Instituto Bíblico algunos han llevado historia de la iglesia y hay un libro gordote de más o menos unas 500 páginas, doble cara, básicamente 900 páginas, que se llama Los Mártires de Fox. Ahí tú puedes ver, es un libro trágico en realidad, porque Mártires de Fox es una crónica de la mayoría de mártires, a través desde Esteban, si no me equivoco, hasta lo último que se conocía, hasta el tiempo de las misiones, como hombres como que dieron su vida por el Señor y que muchas veces terminaron decapitados en un caldero. Entonces el enemigo ha pretendido destruir la iglesia del Señor, pero no ha podido. Y no va a poder. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? ¿Porque somos campeones? No. Porque el Santo Espíritu de Dios habita en ella. Porque el Santo Espíritu de Dios tiene cuidado de su iglesia. Jesús lo dijo bien claro: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Quién ella? Su iglesia. Mismo Pablo fue un perseguidor y Jesús se presentó y le dijo: ¿por qué me persigues? Y Pablo le pudo haber dicho: pero a ti no te persigo, yo persigo a tu iglesia. Pero Jesús, yo lo veo ahí como diciendo: no, persigues a ellos, me persigues a mí. Por algo Jesús le dijo, Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a los cristianos, a los del camino, dice el libro de Hechos, capítulo 9. Y Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que persigue su cuerpo, persigue a la cabeza, que es Cristo. Entonces, hay promesa de parte del Señor. La iglesia no va a poder ser destruida. Amén. Luego dice: pero muchas veces, si la iglesia no puede ser destruida por el enemigo, ¿qué hacen los hermanos carnales de Corinto pretendiendo crear divisiones? Y esa es la idea de Pablo. Es decir, la iglesia no va a poder ser destruida, pero ustedes están queriendo dividirlo. No es lógico, le está diciendo Pablo. Luego dice, Dios le destruirá a él, dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es, apartado es, consagrado es, diferente, distinto es a la manera de vivir de este mundo. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? No, porque el Santo Espíritu de Dios es el que habita. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente entonces? Dejarse guiar por ese Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que va a usar ese Santo Espíritu? ¿Usará sueños, visiones? No. Ese Santo Espíritu lo que va a usar es su palabra. El libro de Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? Abre tu Biblia cada mañana, haz una oración y léela. El Señor te va a estar hablando. Señor, quiero que me hables. Y vemos, ¿no? Están buscando visiones, profetas y todo lo demás. Hey, esto dice que hay garantía. Abre tu Biblia, es algo personal. Y dile: Señor, quiero aprender más de ti. Y el Señor te va a hablar. No vas a escuchar una voz audible donde diga: no vas a escuchar eso. O Gisela, no vas a escuchar eso. Y si quieres escuchar una voz audible, léelo en voz alta, pues. Palabra de Dios, ¿no? Y ahí el Señor te estará hablando. Amén. Entonces, verso 18 dice: nadie se engaña a sí mismo, dice Pablo. Y en otras palabras le está diciendo: hermanos de Corinto, están engañándose o están pretendiendo engañarse a ustedes mismos cuando dicen: yo soy de tal, con sabiduría de hombres, ¿no? Y lo que dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, si alguno de ustedes se cree sabio, está siendo Pablo un poco sarcástico, ¿no? Porque ya les ha dicho necios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les dijo necios, carnales? Yo digo, los hermanos de Corinto como que han tenido aguante, ¿no? Para que Pablo les diga todo esto, ¿no? Pero les ha dicho. Y ahora les está diciendo: si alguno de vosotros se cree sabio en este ciclo, es decir, en la manera de pensar de estos tiempos, que estaba diciendo, y también nos dice hoy a nosotros, dice: hágase ignorante. En otras palabras, preferible, hazte ignorante. No te creas el saberlo todo. El que yo gobierno mi vida, nada que Biblia, yo no necesito ir a la iglesia para todavía tomar buenas decisiones, yo mismo, pensamientos humanistas, pensamientos de hombres.
yo creo que el borracho necesita de Cristo. Yo no. Yo vengo de buena familia. Necio es. Si tú le crees sabio, preferible, dice, hágase ignorante. Para que llegue a ser, es interesante, ¿no? Las cosas del Señor. Para que llegue a ser sabio de verdad. ¿Por qué? Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando reconozco que no lo sé todo, cuando reconozco mis limitaciones, dice que el poder de Dios obra en medio de mis debilidades. ¿Quién lo dijo? Pablo mismo. Mismo Pablo tuvo que reconocer esto. Mismo Pablo en su carta a Filipenses, si no me equivoco, dice que él tuvo por basura todo su currículum. Judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, eminencia Pablo, todo lo tuvo por basura frente a la verdad de conocer a Cristo. Es decir, prefirió 1000 veces haber conocido a Cristo que haber tenido todo ese conocimiento. En esa comparación. Con esto quisiera hacer una aclaración. No está mal que nosotros aprendamos literatura, no está mal que uno aprenda matemáticas, no está mal que uno aprenda la sabiduría de este mundo, sino que no lo podemos pretender poner por encima de la sabiduría de Dios. Eso lo hace mal. Instrúyete, anda a ver la universidad, si eres joven, prepárate, estudia medicina, todo lo que tú quieras. Pero recuerda, eso no salva. ¿Es importante? Sí. ¿Es necesario? También. Lee, estudia, no está de mal, pero no pretendas de que eso reemplace la sabiduría de Dios. Eso lo hace mal. Cuando yo digo, soy médico, por lo tanto no necesito de Dios, ya fui ya. ¿Me dejó entender? Soy abogado, no necesito quien me defienda, ya fui ya. Porque estoy depositando mi confianza en el hombre, en mí, y no en Dios. ¿Me dejó entender? Soy economista, yo no necesito, y de pronto no necesito de Dios. Estoy menospreciando en ese sentido, pero ser economista estará mal, no. Ser médico está mal, no. Ser contador está mal, no. Prepárate, trabaja, porque es parte de la vida. Pero Pablo está diciendo, tengo por basura todo eso frente a haber conocido a Cristo, en ese sentido, en esa comparación. Entonces Pablo dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19, porque la sabiduría de este mundo, que dice, es insensatez para con Dios. Es decir, en las cosas del Señor es insensatez. Es insensatez en el sentido de querer reemplazar la sabiduría de Dios. En el sentido de que eso me va a dar salvación. En el sentido de que eso va a definir mi vida, mi eternidad. En ese sentido es insensatez. Dice, pues escrito está, Él prende de los sabios, dice, en la astucia de ellos, dice. Y es interesante, mira lo que dice el verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué dice? Vanos. ¿Quién está haciendo este diagnóstico de que los pensamientos de los sabios son vanos? No lo está haciendo Pablo, sino ¿quién? El Señor. ¿Cuántos cristianos concuerdan con esto? O sea, porque uno como cristiano dice, ¿cómo va a ser vano tal cosa? Vano en el sentido de pretender reemplazar la sabiduría de Dios. Dice, Dios mismo dice, eso es vano. Verso 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Es decir, nuestra gloria no puede estar, oye, yo no sé, yo sigo la filosofía de tal persona, no pretendas endiosar a la persona. No, en todo sentido, ¿no? Mi tío es rico bastato, o tal cosa como esa. O sea, no pretendas depositar tu confianza en la persona, en el sentido, en la sabiduría de hombres. Porque dice, porque todo es vuestro, dice Pablo. Ciertamente Dios va a usar hombres, ¿ya? Que van a ser de bendición para nuestra vida, ¿ya? Y no está mal honrarlos en ese sentido, en ser agradecidos con estas personas que Dios puede usar para quizás instruirnos, darnos un consejo, no está mal. Pero yo no puedo pretenderle ponerlo por encima de Dios, eso está mal. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto. No decían somos de Cristo, sino Pablo, Cefas, Apolo, pensamiento humanista. ¿No vemos eso hoy en nuestra sociedad? Sí, cada quien tiene su propio santo, dice. Cada quien tiene su motivo por el cual busca sus propios santos. Sabiduría de hombres. Es que a mí me hizo un milagrito por ahí. Bueno, está robando la gloria de Dios. Y eso está mal. Y Pablo mismo se va a poner aquí en la lista. Mira el verso 22, dice... Primero ha dicho 21, vamos a leer desde el 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
No te gloríes en Pablo, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, o sea, no hay nada en que deberíamos de gloriarnos que esté en esa tierra. Dice, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Pablo dice, finalmente todo es de ustedes. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo, finalmente Dios ha puesto esos hombres, ha puesto la vida, ha puesto todo, para que Dios pueda a través de esa situación bendecir y cumplir sus propósitos en tu vida, pero no para que tú endioses eso. No le deben de quitar la honra a Dios esas cosas. ¿Me dejó entender? Entonces dice, todo es vuestro, dice Pablo. Y verso 23 termina diciendo, y vosotros de Cristo. Nosotros no pertenecemos a un hombre común y corriente igual que tú. Finalmente le pertenecemos a quién? A Cristo, porque somos templo de su Espíritu Santo como iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Dice, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, a quien finalmente le pertenecemos es a Cristo. A quien debemos de glorificar es a Cristo. Y todo lo demás que Dios pone en nuestro alrededor es para bendecir nuestras vidas, mas no son Dios. Es para edificar nuestras vidas. Pablo, sí, y no solo Pablo, Pedro, diferentes autores de la Biblia, Timoteo quizás, a quien escribió, o sea, diferentes personajes de la Biblia. ¿Para qué los ha puesto Dios? Para aprender de ellos, pero no para glorificarlos a ellos. Pero lamentablemente la religión ha caído en eso, ¿no? Glorifica a los hombres antes que a Dios mismo. Y como cristianos podemos estar propensos a eso. Si los cristianos de Corinto estuvieron propensos a eso, tenían su esperanza en el hombre y no en Cristo. La pregunta esta noche es, ¿en quién está nuestra esperanza? ¿En la sabiduría de Dios? ¿En Cristo? ¿O en la sabiduría de los hombres? No, pero tal personaje lo dijo. Puede haber dicho muchas cosas, pero si no es conforme a la mente de Cristo, no es conforme a la palabra de Dios, ten cuidado. Aquí hay seguridad. Aquí hay seguridad en cómo vas a tomar tus decisiones. No está en lo que está de moda, en lo que la mayoría puede decir. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Ciertamente nos confrontas, Señor, nos animas también, Señor, a poder seguir siendo consecuentes con lo que decimos que creemos, Señor. Queremos esta noche, Señor, disponer nuestros corazones, Señor, porque hoy vamos a celebrar también tu Santa Cena, Señor. Queremos disponer nuestros corazones, Señor, para que seas tú obrando, Señor, con tu Santo Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, brevemente, el día de hoy, cada primer domingo del mes, siempre celebramos la Santa Cena, y algunos quizás se preguntarán, ¿y qué es la Santa Cena? O sea, para ello te voy a invitar a que puedas correr unas cuantas páginas al capítulo 11, y ahí Pablo justo en esta carta va a instruir sobre la Santa Cena. Porque a veces uno escucha la Santa Cena y el simple hecho de escuchar la palabra Santa Cena como que a algunos les causa cierto temor. Y ciertamente la Santa Cena hay que participar con mucha reverencia, mucho respeto, pero sobre todo hay que entender qué significa la Santa Cena, ¿correcto? El capítulo 11 lo tienen ahí, verso 23, mira lo que dice. Pablo es enseñando a la iglesia de Corinto, a esta iglesia a quien estaba amonestando capítulos atrás, ahora les voy a enseñar. Mira lo que dice entonces el capítulo 11, verso 23, dice: porque yo recibí lo que también os he enseñado, dice Pablo. Pablo dice, lo que les voy a enseñar, yo lo recibí. ¿De quién lo recibió? Ahí el texto dice, ¿de quién? Del Señor. ¿Cuándo? No sé, pero lo recibió. ¿Amén? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y comienza a instruir. Pero tú dices, pero esto me asemeja a lo que Jesús hizo en los evangelios. Sí, lo vas a encontrar también en Mateo 26, cuando Jesús justamente hizo esto. Lo vas a encontrar también en Marcos capítulo 14, y lo vas a encontrar también en Lucas capítulo 22, justamente cuando el Señor Jesús instituye la Santa Cena. ¿Cuándo es que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena? Mientras que el judaísmo, o el pueblo de Israel, celebraba la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Brevemente, el Pasá,
La Pascua era que ellos recordaban cómo Dios los había librado de la 10ª plaga que ocurrió en Egipto, que murieron los primogénitos de Egipto, mas no los primogénitos de Israel. Ellos salieron libres y a causa de esa obra de Dios ellos pudieron tener libertad y Dios los sacó. Eso sí es judío, pero Jesús cambia la figura, o mejor dicho, esa Pascua apuntaba a lo que iba a ser Cristo. Y Cristo aclara en todo sentido esa obra de la Pascua. Y lo que Cristo les va a enseñar, dos cosas. Va a tomar el pan, lo va a partir, y ahí el texto lo dice. Dice, ¿no? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. No lo cortó con cuchillito, sino que hizo, lo partió, o sea, literal, lo desgarró. Y dijo, ¿lo partió en cuántas partes? 13, no, porque él también comió. Pastor, ahí estaba Judas, sí. Estaba Pedro, el que lo iba a negar 3 veces. Estaba Judas, el que lo iba a traicionar. Entonces, que estuvo Judas y Pedro estuvieron en la primera Santa Cena, sí, estuvieron. Oye, pero a mí me han dicho que yo no puedo participar de la Santa Cena porque si no me quemo y puedo morir. O sea, ten cuidado. Lo que sí te voy a animar es que participes con entendimiento. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Justamente lo que significa la Santa Cena. Jesús lo que está haciendo es partir el pan y les dice, ¿no? Partió el pan, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ellos a lo mejor todavía estaban más cortos que nosotros porque ellos esto tenían que entenderlo a futuro. Porque horas después, ciertamente el cuerpo de Cristo iba a ser partido. Más que partido, iba a ser flagelado, abofeteado, clavado en una cruz. Una corona de espinos le iban a colocar, iba a ser atravesado por una lanza. El libro de Isaías, cientos de años antes, mostró de que iba a ir como un cordero al matadero y que prácticamente iba a ser molido, desfigurado, sin rostro. ¿Han visto la pasión de Cristo? Dicen los entendidos que es el 10% de lo que realmente ocurrió. Y lo que Cristo está diciendo, me voy a entregar, me voy a sacrificar por ustedes. Y ellos a lo mejor quizás no lo pudieron entender del todo, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la bendición de que esto ya sucedió. Y nosotros podemos entender qué es lo que realmente significaba ese acto que está haciendo Jesús. Y Jesús les está diciendo, esto van a hacer en memoria de mí. Esto va a ser para recordar mi obra en la cruz. ¿Qué es la Santa Cena entonces? Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Julio César hoy día en los anuncios dijo, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. La iglesia constantemente debía recordar esto. ¿Y por qué tan necesario es que recordemos eso? Es recontra necesario. Porque ¿sabes qué? A través del día a día, pasan las semanas, nos olvidamos, muchas veces la mente es frágil, nos olvidamos que para hoy llamarnos cristianos, para hoy decir yo soy creyente, tuvo que haber un sacrificio. Ciertamente la salvación es gratuita, pero no es barata. Costó. En Hechos capítulo 20 Jesús dice que le costó, o Pablo enseña a los pastores de Éfeso, les dice que ustedes son la iglesia del Señor, apacenten la iglesia del Señor que le costó su preciosa sangre. Tu vida le ha costado a Cristo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la Santa Cena? Es recordar ese hecho. Ahora, ¿quiénes van a recordar ese hecho? Los que han creído en Cristo. El que no ha creído, ¿qué va a recordar? Pues, si ni siquiera ha creído todavía. Entonces, ¿para quiénes fue instituida la Santa Cena? Para los creyentes, para la iglesia. Y es algo que debemos tener claro. La Santa Cena no es un ritual más. La Santa Cena es recordar el sacrificio de Cristo, básicamente. Y tengo que hacerlo con entendimiento entonces. Y cuando recuerdo el sacrificio de Cristo, eso va a compungir mi corazón. Y me va a hacer ver, Señor, cuánto amor tuviste por mí. Porque yo soy el que debió haber estado en esa cruz.
Pero tú, siendo inocente, permitiste que tu cuerpo sea partido. ¿Lo tomaron por sorpresa? No, eso de que Judas lo traicionó, cierto, es parte de la narrativa. Pero Jesús sabía que él iba a ir. Es más, en esta misma Santa Cena luego va a decir, uno de ustedes me va a traicionar. Jesús sabía. Él pudo librarse cuando vinieron los soldados y de pronto Pedro sacó la espada y cortó la oreja. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedrito, ¿acaso yo no haría un chasquido y vienen legiones de ángeles a salvarme? Tranquilo. Él pudo librarse, pero también él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy. O sea, Jesús realmente fue voluntariamente a la cruz por ti, porque dice, tenía un gozo delante de él. ¿Sabes cuál es ese gozo? Ver tu vida transformada, ver tu vida cambiada, verte salvo de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y él, sabiendo todo eso, se entregó por ti, sabiendo incluso de que iba a haber un grupo de cristianos que por ahí íbamos a caminar con un pie en el mundo y con un pie en el... No dijo, no, pero Julio César no me para fallando, no dijo eso. Igual entregó su vida. No, el pastor Anderson es peor. No, igual entregó su vida por todos nosotros, por los que hemos creído. Y eso es lo que hacemos en la Santa Cena, dice, y continúa en el verso 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Te acuerdas del antiguo pacto? La Pascua y todo lo demás. Y ahora, este es realmente el verdadero pacto. El libro de Hebreos dice, este es un mejor pacto. Ya no era un corderito matando ahí, quitando los dinteles de su casa para que el ángel del Señor no los mate cuando ellos estaban en Egipto. No, eso sucedió en la Pascua. Ellos fueron liberados del juicio de Dios, los egipcios no, pero el pueblo de Israel sí. Nuestras vidas han sido pintadas por la sangre de Cristo, por lo que Él derramó en la cruz. Y en ese hecho nosotros somos salvos. Tuvo que haber un pago. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando celebramos la Santa Cena. Recordar el sacrificio de Cristo. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras. ¿Qué dice nuevamente? En memoria de mí. No dice para ser salvos. Ya eres salvo. El que ya es salvo participa de esta conmemoración. No es que la Santa Cena me hace salvo, sino el que ya es salvo, el que ha entendido la obra de Cristo, la recuerda, la valora, ese participa. Ahora la pregunta es, ¿todos podremos? Porque por ahí me han dicho algunos, tienes que ser bautizado o aquello. Créeme, no hay esa restricción en la Biblia, no lo encuentras. No, pero primero tienes que haberte confesado. ¿Dónde dice? Lo que sí enseña es que la tomemos y participemos dignamente y no indignamente. Y ahora te digo, ay pastor, yo me puse en problemas porque ¿qué es digno, qué es indigno? Nadie es digno, o sea, ni el pastor. Pero si tú has creído en Cristo, hay alguien que te ha hecho digno, porque Dios ya no te ve directamente a ti, sino te ve a través de Cristo. Eso es lo que el libro de Romanos dice, nos ha declarado justos. ¿Somos justos? No, nos ha declarado justos por la obra de Cristo. Nadie es digno, pero Cristo nos ha hecho dignos. Amén. Entonces, dos cosas para poder participar de la Santa Cena. Hazlo con entendimiento, porque realmente has comprendido, y hazlo porque eres cristiano. Y ciertamente tú dices, pero mi conciencia, por ahí yo le he fallado en estos días al Señor. Entonces, ¿sabes lo que dice el Señor? No dice, el pastor tiene ojos biónicos y verá quién ha pecado o quién no ha pecado. No dice eso. Porque el primero en salir a la luz sería él mismo, el pastor. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Verso 28. Por tanto dice, pruébese cada uno. ¿Cómo? Cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios hoy. Y no para que digas no califico, sino si tú consideras que no calificas, es decir, todos, si tú consideras que le has fallado, es decir, todos, ¿sabes qué puedes hacer? Probarte a ti mismo. Y esa palabra probarte a ti mismo es ponte a cuentas con el Señor. ¿Y de qué manera me pongo a cuentas con el Señor? Arrepintiéndome.
confesándole mi pecado, pero al Señor. No al pastor, no a un líder, no a un cura, sino al Señor. No te cuentas con tu Señor. Y eso es personal. No va a haber nadie aquí diciendo tú sí, tú no. Lo único que les aclaro es que hayas creído en Cristo y que hayas entendido qué significa la Santa Cena. Y pongamos en cuentas con nuestro Señor. Y vamos a orar entonces. Y lógicamente los niños, en este segundo criterio, que no comprenden del todo, ¿no? Ellos creen en Jesús en su mayoría, pero no comprenden del todo este hecho. Justamente por eso que como iglesia decimos los niños, absténganse, eso no les va a quitar la salvación, ni les va a hacer más ni menos, ¿no? Pero los adultos, yo creo que tenemos discernimiento para haber entendido la obra de Cristo. Pongámonos a cuenta con el Señor y participemos en Santa Cena. Si eres niño, tranquilo. El reino de los cielos, dice, es para los niños. El Señor Jesús lo dijo así, por su inocencia que ellos tienen. Amén. ¿Qué tal si oramos entonces, mis hermanos, en nuestros lugares para poder consagrar nuestras vidas a Dios y ponernos a cuentas con el Señor? Padre, Señor, esta noche te pedimos perdón, Señor, por aquellos momentos, ocasiones, Señor, en las que te pudimos haber fallado, Señor. Reconocemos, Señor, que más de uno, Señor, más de una ocasión hemos fallado, ya sea por acción o omisión, Señor. Pero también hoy entendemos, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Que tú no nos condenas, pero nos llamas al arrepentimiento, Señor. Y yo esta noche quiero arrepentirme, Señor. De decirte perdóname y al mismo tiempo de decirte gracias por tenerme aquí, Señor, participando en tu Santa Cena, Señor. Sé que en mis fuerzas no soy digno, Señor, pero por tu obra preciosa en la cruz, en tu sangre hemos sido lavados, Señor. En ti encontramos perdón, en ti encontramos restauración, Señor. Sé que tú has tocado la vida de mis hermanos, Señor, y más de uno te ha comprendido y ha comprendido tu palabra, Señor. Y esta noche, Señor, está reconciliándose contigo, Señor. Oro para que tu Santo Espíritu pueda obrar en sus corazones, Señor, y les pueda compungir de cualquier tipo de pecado, Señor. Y que se pongan a cuenta contigo, Señor. Y que nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Porque tú lo ves todo, Señor. Tú lo conoces todo, mi Dios. Y gracias por permitirnos, Señor, participar de esta Santa Cena. Bendice este jugo de uva, bendice estos panes, Señor, que nos recuerdan, Señor, tu sacrificio en la cruz. Bendícenos, Señor, y permítenos participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el hermano Alexander va a pasar y voluntariamente puede escoger el jugo de uva, el pedazo de pan o galleta para poder celebrar la Santa Cena. Sí, entonces vamos a esperar que pueda repartir Alexander. Verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, el pan que representa el cuerpo del Señor, sin entender su sacrificio, juicio come y bebe para sí. Entonces, puedo participar indignamente, ya siendo cristiano quizás, pero sin la reverencia, sin entender, sin entendimiento de lo que significa, ¿no? Por curioso quizás. Tengamos cuidado, no lo hagamos por curiosidad, tampoco por vergüenza, ¿no? Uy, qué vergüenza, van a decir que no participo. Pero si has entendido, has comprendido lo que el día de hoy se te ha enseñado en cuanto a la Santa Cena y te has puesto a cuentas con tu Señor, participa. Justo es un momento para poder participar de la Santa Cena, para poder reconciliarnos con nuestro Señor. Bien, entonces dicho eso, mis hermanos, vamos a dar lectura al verso 23, donde nos dice lo siguiente, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, dice, pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces tomamos el pan, mis hermanos, en memoria del sacrificio de nuestro Señor. Y el verso 24 dice, dando gracias, dice, no, 25, disculpe. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos también de la copa en memoria de nuestro Señor. Finalmente el verso 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, hay algo interesante en este texto, dice, la muerte del Señor anunciáis. Cuando dice la muerte del Señor anunciáis es de que el sacrificio de Cristo estás anunciando. Aquí yo veo muchos niños que, si bien es cierto, no han participado por las razones que hemos explicado, pero ¿saben qué? Ellos, al ver que sus padres, que los adultos están participando de esta conmemoración, están aprendiendo del sacrificio de Cristo. Estamos anunciando de esta manera lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y no solo eso, es interesante, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y uno podría decir, quizás un niño, ¿no? ¿Cómo que anuncian la muerte hasta que Él venga? Total, ¿no está muerto? Es que el Evangelio completo dice que Él resucitó y va a venir. ¿Por quiénes? Por su iglesia, esa es su promesa. Va a venir por su iglesia, por ti y por mí. Algunos nos encontrarán muertos en Cristo, es decir, ya partimos. Y a otros vivos en Cristo. El día y la hora no lo sabemos, pero de que va a venir, va bien. ¿Por quién? Por su iglesia, y esa es nuestra esperanza. Mientras estemos aquí en la tierra, sea que nos hayamos ido o sea que el Señor venga, vamos a celebrar y vamos a conmemorar el sacrificio de nuestro Señor. Amén. Porque en eso dice